Las mitocondrias son organelos móviles y plásticos de forma cilíndrica y alargada. Su diámetro es de 0.5 a 1 micra. Se comportan funcionadas entre ellas y separándose de nuevo. Son estructuras que se desplazan de manera continua asociada a los microtúbulos. Se encuentran en el citoplasma celular y representan hasta la quinta parte del volumen celular en eucariotas y organismos pluricelulares. Presentan gran cantidad de membrana interna, sitio en el que al realizar diversos procesos bioquímicos, entre los que se encuentran el transporte de electrones y la síntesis de ATP. Se cree que fueron endocitadas por organismos procariotes. La relación entre estos fue tan estrecha que gran parte de los genes que codifican las proteínas mitocondriales son de localización nuclear. El aporte evolutivo que dan las mitocondrias a la célula radica en producir energía, ATP, por medio de la glucólisis aerobia. El ingreso a la mitocondria de los productos derivados de la glucólisis permite obtener hasta 15 veces más ATP. Algunas formas que pueden presentar las mitocondrias son granular, bastiniforme y filamentosas. La mitocondria está compuesta por una membrana externa y una membrana interna altamente plegada, donde cada pliegue es llamado cresta. El espacio interno se conoce como matriz mitocondrial. La membrana interna es la que presenta el mayor número de proteínas que intervienen en los procesos de oxidorreducción, transporte de electrones y fosforilación oxidativa. En este organelo, la célula obtiene energía para crecer y multiplicarse. Aquí es donde se consume el oxígeno y se obtiene dióxido de carbono. La membrana externa contiene 60% de proteína y 40% de lípidos. Tiene un gran parecido a la membrana del retículo endoplasmático. La membrana, por lo tanto, es permeable al agua, los iones y la sacarosa. La mitocondria contiene enzimas como la piruvato deshidrogenasa. Se cree que la mayoría de las mitocondrias, si no es que todas, se originaron de otras ya existentes. Se han correlacionado con las estructuras del retículo endoplasmático rugoso debido a la necesidad de este último de recibir energía de la mitocondria y ésta, a su vez, recibirá las proteínas necesarias para su crecimiento y su multiplicación. Las funciones principales de la mitocondria incluyen la generación de energía mediante un proceso llamado respiración aerobia. El piruvato es el resultado del catabolismo de moléculas como la glucosa, que entra en la mitocondria y se integra al ciclo de Krebs. Todo el proceso recibe el nombre de cadena transportadora de electrones. Durante el transporte de electrones se libera energía, la cual se almacena en los componentes de la cadena transportadora, que bombearán protones desde la matriz hasta el espacio entre las membranas interna y externa, denominado cámara externa. Las mitocondrias participan con el retículo endoplasmático liso en la síntesis de hormonas esteroideas. El colesterol sintetizado en el retículo endoplasmático es llevado a las mitocondrias, donde es transformado en pregnenolona y de ahí otra vez al retículo endoplasmático liso para ser transformado en corticosteroides, que nuevamente serán transformados a aldosterona y colesterol. Estructura y organización funcional de la mitocondria. Las mitocondrias son organulos celulares rodeados de una doble membrana, en cuyo interior existen enzimas que les capacitan para la realización de los procesos de obtención de la mayor parte del ATP. Suele aplicarse el término condrioma al conjunto de mitocondrias de una célula. Su tamaño es de 0.5 nanómetros de diámetro y 7 nanómetros de longitud. Su distribución en el citoplasma se localiza preferentemente en regiones celulares en las que las células tienen necesidades energéticas mayores, es decir, que está relacionada al consumo de ATP. Estructura. Las mitocondrias están formadas por dos envolturas membranales, la membrana externa y la membrana interna. Las dos membranas limitan tres espacios acuosos, el intermembranal, la intercristal y la matriz mitocondrial. En la membrana externa contiene, entre otras proteínas, una permeasa característica, la cual es la porina, que va a permitir la entrada y salida de proteínas y solutos. Va a ser muy permeable, contiene 40% de lípidos, entre ellos fosfolípidos y colesterol, y contiene 60% de proteínas de dos tipos, estructurales, que forman canales acuosos a través de la bicapa,
y transferasas y quinasas, que activan ácidos grasos para su oxidación en matriz. Membrana interna. Contiene proteínas especializadas para el transporte de electrones. Las crestas tubulares están unidas a la membrana interna por una zona estrecha. Dentro de ellas, la distribución de proteínas es variable y dinámica. En su interior, se compartimentaliza ADP e hidrógeno. Espacio intermembranal. Va a contener enzimas adenilquinasas que transfieren la energía del ATP a otros nucleótidos. Matriz mitocondrial. Contiene moléculas de ADN circular bicatenario, mitorribosomas y todas las enzimas necesarias para replicación, transcripción y traducción de ADN, además de contener las enzimas necesarias para la beta-oxidación de ácidos grasos, enzimas necesarias para el ciclo de Krebs, iones de calcio y fósforo. En la membrana interna hay grupos enzimáticos involucrados en la cadena de transporte de electrones, la cual es parte de la respiración celular, que es el proceso por el cual obtenemos ATP. En la matriz vamos a encontrar ADN mitocondrial, que va a ser de forma circular, con información para 13 proteínas, es decir, para 13 genes. Posee 20% de lípidos, sin colesterol, y muchas proteínas, como el complejo ATP sintetasa y proteínas transportadores, como las permeasas, que van a permitir el paso de iones de forma selectiva. División mitocondrial. Las mitocondrias surgen por crecimiento y división de otras ya existentes. La división puede llevarse a cabo por 3 mecanismos diferentes. Bipartición, que consiste en la división del núcleo, seguidas de la división del citoplasma. Estrangulación y gemación, en donde a partir de una yema o protuberancia se convierte en un nuevo individuo. Internalización de proteínas. Las proteínas mitocondriales son importadas al interior de la mitocondria posttraduccionalmente, a través de un sistema de transporte situado en la membrana interna y externa. Comienza cuando las proteínas precursoras son desplegadas por chaperonas citosólicas, que las guían a la puerta central de la entrada mitocondrial. Una translocasa situada en el exterior, el complejo TOM, Translocate of the Outer Mitochondrial. Una vez en la translocasa, las proteínas siguen diferentes vías según su localización final. La biogénesis es la producción y transformación de las sustancias químicas por el propio ser vivo. Este proceso es de gran importancia para el mantenimiento celular. Las mitocondrias son formadas por división de mitocondrias ya existentes. Los peroxisomas son orgánulos esféricos pequeños de 0.5 micras de diámetro, limitados por membrana que contienen enzimas oxidativas, en especial catalasa y otras peroxidasas. En la mayoría de las células eucariontes, el peroxisoma es el principal organulo en el cual se oxidan los ácidos grasos, generando de este modo precursores para vías biosintéticas importantes. Los peroxisomas contienen varias oxidasas, enzimas que utilizan oxígeno molecular para oxidar sustancias orgánicas, formando en el proceso peróxido de hidrógeno, una sustancia corrosiva. De igual manera, contienen copiosas cantidades de enzimas catalasa que degradan el peróxido de hidrógeno para producir agua y oxígeno. La oxidación peroxisomática de ácidos grasos produce grupos acetilo y no está ligada a la formación de ATP. La energía liberada durante la oxidación peroxisomática se convierte en calor y los grupos acetilo se transportan hacia el citosol, donde son utilizados en la síntesis de colesterol y otros metabolitos. En la mayoría de los animales, los peroxisomas también contienen urato oxidasa, que con frecuencia aparece como una inclusión cristaloide. La catalasa, que siempre está presente en los peroxisomas, regula con precisión el contenido celular de peróxido de hidrógeno y lo degrada para proteger a la célula. Las enzimas oxidativas son particularmente importantes en las células hepáticas, que como bien sabemos reciben el nombre de hepatocitos, en donde realizan diversos procesos de desintoxicación. La beta-oxidación de los ácidos grasos también es una función importante de los peroxisomas. En algunas células, la oxidación peroxisomática de los ácidos grasos puede igualar la de las mitocondrias. Las proteínas que hay en la luz de la membrana de los peroxisomas se sintetizan en los ribosomas citoplasmáticos y son importadas hacia el organulo
Cabe mencionar que una proteína destinada a los peroxisomas debe tener una señal de orientación peroxisomática unida a un extremo C-terminal. Por otra parte, los peroxisomas de los túbulos renales degradan una serie completa de sustancias tóxicas que se han introducido en la sangre. Otra función a destacar de los peroxisomas es la participación en la síntesis de lípidos complejos, por ejemplo, los plasmalógenos en la vaina de mielina y en las glándulas sebáceas. Aunque son más abundantes en las células hepáticas y renales, los peroxisomas se encuentran en la mayor parte de los tipos celulares. La cantidad de peroxisomas que hay en una célula aumenta en respuesta a la dieta, a fármacos y a la estimulación hormonal. El contenido enzimático de estos varía según el tipo de célula, haciendo que se puedan adaptar con rapidez a condiciones fisiológicas diferentes. El estrés oxidativo es causado por un desequilibrio entre la producción de especies reactivas del oxígeno, ROS o RO, y la capacidad de un sistema biológico de detoxificar rápidamente los reactivos intermedios o reparar el daño resultante. En términos químicos, el estrés oxidativo es un gran aumento en la reducción del potencial celular, o una gran disminución en la capacidad reductora de los pares redox celulares como el glutatión. El estrés oxidativo severo puede causar la muerte celular y aún una oxidación moderada puede desencadenar la apoptosis, mientras que si es muy intensa puede provocar la necrosis. Todas las formas de vida mantienen un entorno reductor dentro de sus células, que es regulado por enzimas que mantienen el estado reducido a través de un constante aporte de energía metabólica. Desbalances en este estado normal redox pueden causar efectos tóxicos a través de la producción de peróxidos y radicales libres que dañan a todos los componentes de la célula, incluyendo las proteínas, los lípidos y el ADN. Un aspecto muy destructivo del estrés oxidativo es la producción de especies reactivas del oxígeno, ROS, que incluyen los radicales libres y los peróxidos. La mayoría de estas especies derivadas del oxígeno se producen en un nivel bajo en condiciones normales, de metabolismo aeróbico, y el daño que causan a las células es reparado constantemente. Sin embargo, bajo los graves niveles del estrés oxidativo que causa la necrosis, el daño produce agotamiento de ATP, impidiendo la muerte celular por apoptosis controlada, provocando que la célula simplemente se desmorone. La fuente más importante de oxígeno reactivo en condiciones normales en organismos aeróbicos es la pérdida de oxígeno activado de las mitocondrias durante el funcionamiento normal de la respiración oxidativa. Las especies reactivas de oxígeno, ROS, son compuestos que se derivan de la molécula de oxígeno, por reducción química parcial. En este grupo se incluyen a los peróxidos de hidrógeno, producidos cuando el O2 es reducido con 2 electrones, y las formas reactivas del oxígeno. Las ROS juegan un rol fisiológicamente importante y al mismo tiempo pueden ejercer efectos tóxicos. Todas las ROS son producidas como consecuencia del metabolismo y son esenciales para la producción de energía, la síntesis de compuestos biológicamente esenciales y la fagocitosis, un proceso crítico para el sistema inmunológico. Estas también juegan un papel vital en la transducción de señales, la cual es importante para la comunicación y función de las células. Los radicales libres y las ROS se forman por varias fuentes extrínsecas e intrínsecas como la presencia de luz, calor y metales. Los antioxidantes endógenos son moléculas nucleofílicas con gran afinidad y que se comportan como compuestos muy susceptibles para que los oxiden las especies reactivas. Es decir, ofrecen electrones a las especies reactivas para evitar que éstas ataquen a las macromoléculas nucleofílicas necesarias para la función y estructura celular, como proteínas, lípidos, carbohidratos y ácidos nucleicos. Una vez que los radicales libres reaccionan con los antioxidantes, se reducen parcialmente o se unen en forma de aductos, reduciendo su reactividad y oxidando al antioxidante. Ejemplos de estos antioxidantes en los organismos son el glutatión, el NADPH, la albumina, el ácido úrico, la coenzima Q, la bilirrubina y la melatonina. Los antioxidantes exógenos son antioxidantes que provienen de la dieta, tales como la vitamina E, como el alfa-tocoferol, la vitamina C, como el ácido ascórbico, y el B-caroteno, como la provitamina A. También como el cobre, el selenio, el zinc, el manganeso, los polifenoles, los licopenos, los ácidos egálicos, los flavonoides, la quercetina, la espiridina, las catequinas y los taninos.